democracia. Ya estamos ya muy cerca de las elecciones, ya falta una semana solo para las elecciones y quería hablarles de algo bastante importante, ¿no? Esto es algo que nos importa mucho o nos debe importar mucho a los ciudadanos, independientemente de qué partido eh, seamos simpatizantes, ¿ok? No sé si ustedes han escuchado últimamente que han dicho la democracia está en riesgo y parece ser este tipo de comentario que se utiliza en una campaña, ¿no? El decir, mira, la democracia está en riesgo o esto está en riesgo o si tal partido gana o candidato o candidata gana, vamos a estar peor o vamos a estar mejor. Ok, yo les vengo a hablar hoy un poco de democracia, o sea, si la democracia está en riesgo o no está en riesgo. Eh, Bajo estudios científicos sociales que hemos hecho en México, sí, la democracia está en riesgo, ¿no? ¿Qué pone a la democracia en riesgo? La democracia se pone en riesgo por dos factores. Bueno, puede ser por muchos factores, pero principalmente por dos factores. Porque el primer factor es que exista un grupo que no quiera la democracia, que quiere el autoritarismo. Siempre hay grupos que no quieren la democracia. Los grupos autoritarios, los grupos que tienen poder y las élites nunca van a querer la democracia. ¿Por qué? Porque si yo soy el director de algo, soy la autoridad de algo, yo no quiero estar consensuándolo todo, yo quiero mandar. Entonces, por naturaleza, todo grupo élite o todo grupo que encabece el poder no le gusta tanto la democracia. Y el segundo factor que va unado al primero, o sea, tienen que darse estos dos factores para que la democracia esté en riesgo, es la indiferencia de los ciudadanos. Y eso en México sí la estamos viendo, ¿no? Según datos de Latinobarómetro de 2023, un 73% de los mexicanos apoyamos la democracia. Eso está bien. Pero si tuviésemos que defender la democracia, solamente un 36% de los mexicanos defenderíamos la democracia. Es decir, la mitad de las personas que queremos o que nos sentimos bien con la democracia o que apoyamos la democracia. Es decir, nos gusta la democracia, pero no queremos trabajar por mantenerla. Entonces esto es preocupante. ¿Qué ocurre en este caso entonces? ¿Por qué es importante la democracia? La democracia vista normalmente sería un término un poco abstracto, ¿no? Gobierno del pueblo o gobierno de una gran masa o gobierno de las masas o gobierno del pueblo expresado como una masa. Yo preferiría dar el concepto que nos dio Robert Dahl de poliarquía, ¿no? En donde la democracia es simplemente una politeia o un tipo de estilo de gobierno en donde muchos grupos tengan poder y muchos grupos estén representados. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un grupo que es antiabortista, ese grupo tiene que estar representado. Si tengo un grupo que es proabortista, ese grupo también tiene que estar representado. Si tengo un grupo que es vegano, hay que respetarlo. Y si tengo un grupo que es carnívoro, hay que respetarlo. Y si tengo un grupo que es socialista, tengo que respetarlo. Y si tengo un grupo que es capitalista, tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque en el primer momento en donde grupos no tengan poder ni representación, se acaba la poliarquía. Y la democracia se trata de que todos estemos representados. No significa que yo esté de acuerdo con lo que tú dices, pero que yo tenga una cuota de poder con lo que yo digo y que tú, si tienes una idea contraria a la mía, tú también estés representado con esa idea. Porque de ahí parte la libertad. No hay una única moral. Hay hay morales varias o no tenemos, tenemos que respetarlo todos. No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí respetar o tolerar. Eso es democracia, ¿no? El que yo sepa que hay una existencia de grupos que son antagónicos a lo que yo pienso, ¿no? Ok, hay democracia cuando hay un gobierno
que es fuerte, y también hay una oposición que es fuerte, que está pensando en contra del gobierno, pero que de igual manera tiene una representación y tiene un poder. Eso sería la poliarquía. Ok. ¿Que eso está en riesgo? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a defender este estamento de la democracia. ¿Y qué se ha visto últimamente en el gobierno? ¿Qué factores harían que la democracia se debilitara? Bueno, hay dos factores que son importantes. Primero partimos de que la democracia o la libertad se ejercen cuando existe la soberanía. ¿Qué significa esto? Yo soy soberano en la medida que yo tengo libertad para tomar mis decisiones. Soy autónomo. Es decir, yo mismo decido qué está bien, qué está mal, y yo mismo puedo actuar en consecuencia. Tengo ese poder. Sin soberanía ya no tienes esa autonomía. ¿Ok? ¿Qué hace un gobierno ser más soberano o menos soberano? Dos factores que les dije anteriormente. El primero de los factores es la deuda externa. Un país, mientras más endeudado esté, es menos libre. ¿Por qué? Porque está regido frente a ciertos organismos internacionales que le han prestado un dinero. Entonces tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que pagar una deuda o tienes que tienes que pedir permiso para hacer ciertas inversiones a esta institución a la que tú le pediste el dinero. Y el segundo factor es darle poder a los militares, cosa que ha pasado mucho. ¿Cuál es el problema de darle el poder a los militares? El problema no es tanto darle el poder a los militares, el problema es quitarle el poder a los militares luego. ¿Por qué? Porque, como les dije yo en la cápsula pasada, los militares siempre están muy libres de accountability, o lo que sería de rendición de cuentas, o están muy libres de esa capacidad evaluativa que debemos tener. ¿Qué ocurre entonces? Que si los militares hacen algo mal, ellos van a decir, bueno, somos el poder, tenemos el monopolio de la violencia organizada y no tenemos que doblarnos ante cualquier institución que nos diga, lo hicimos mal o lo hicimos bien. Ese es el peligro de meter a militares en el gobierno. Con todo este escenario, para las próximas elecciones del 2 de junio, sí, la democracia está en riesgo. Ahora, ¿qué debería pasar o qué podríamos hacer nosotros los ciudadanos para que la democracia no esté en riesgo? Primero, votar, ir a ejercer ese derecho al voto, que es importante. Cualquiera puede pensar, pero bueno, mi voto va a cambiar la democracia, mi voto va a cambiar el país, mi voto va a cambiar el resultado electoral. No, porque tu voto es uno solo. Y en el padrón electoral hay 70 millones de votantes. Entonces, como nos dice Mancur Olson, tu voto vale la división de tu voto entre el padrón electoral, que son los 70 millones, eso te va a dar un resultado de 0,000000001. ¿Ok? Entonces, tu voto único no cambiaría nada. Pero si participamos electoralmente, estamos representando la democracia, que es importante. Y segundo, tú cuando vas a ejercer el voto, ya que estás ahí, votas, estás de acuerdo con la democracia, luego vas a tener una preferencia electoral y vas a votar por el partido que tú quieras. Okay. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Y eso ya no depende tanto de nosotros, porque no significa que yo diga, ok, voy a votar, defiendo la democracia, pero en este caso, y ya adentrándonos en otras aguas, ¿no? Ya podría pensar uno en el voto útil, ¿no? En decir, bueno, de pronto el candidato o la candidata que yo voy a votar no va a ganar, pero voy a votar por el que va a quedar segundo. Esto es importantísimo. Ok. ¿Por qué vamos a votar por un perdedor? O sea, nadie quiere ser un perdedor. ¿Por qué voy a votar por el perdedor? Porque en democracia es muy importante la diferencia
entre el primero y el segundo lugar, ¿ok? Mientras más sea la diferencia entre el primero y el segundo lugar, la legitimidad es más grande, pero al mismo tiempo la oposición es más débil, ¿ok? Por ejemplo, vemos que en el 2018 el candidato que ganó con un 53% y el segundo lugar tuvo un 23%. La diferencia era de 30 puntos. La diferencia es muy amplia en este caso. ¿Y qué generó eso? Muchas libertades para que el candidato que luego fue el presidente, pudiese hacer lo que él quería. ¿Por qué? Porque había muy poca oposición. Ok, entonces, bueno, no es la idea que el que gane haga lo que quiera. No, en democracia no. Porque recuerden que tiene que valer tanto la idea que yo tenga como la idea que esté en mi contra. Todas las ideas tienen o deben tener un valor, ¿ok? Para que estemos dentro de un sistema poliárquico. Si eso se acaba, entonces empezarían a acabarse los derechos fundamentales que hemos defendido siempre y derechos fundamentales que ahora mismo empiezan a fluir en los últimos tiempos de manera más acertada, como por ejemplo el feminismo, los derechos LQ, derechos LQGBT más, como se diga, los derechos eh, de clase, los derechos humanos, o sea, son derechos que tienen como gran paraguas a la democracia. Entonces, por eso es importante que la democracia no esté en riesgo. Y lo que nos queda a nosotros por hacer, por los ciudadanos de a pie, es ir a votar. O sea, es lo que nos toca en principio. Y yo recomendaría, si vas a votar por la opción que tú crees que va a ganar y te gusta esa opción, pues vota por esa opción. Pero si vas a votar, si ves que tu opción no va a ganar, trata de votar por la segunda opción que va a ganar. Porque esto generaría una diferencia menor en el resultado y habría una oposición más fuerte. Es decir, le daríamos voz a esa idea antagónica. Y es importante que todos tengan y todos tengamos voz. ¿Ok? Gracias.